Clara jamás había imaginado que su vida tomaría un rumbo tan inesperado. El desprecio de su familia y la humillación constante en la corte del marqués de Valois habían sido el telón de fondo de su existencia hasta ese momento. Sus labios finos y pequeños, un rasgo que la sociedad consideraba carente de atractivo, se habían convertido en un símbolo de su supuesta imperfección. La crueldad de su padre, el duque Armand, y la frialdad de su madre, la duquesa Eleanor, la habían empujado al borde de un abismo de desesperación. Cada baile en el que se sentaba sola, cada cena familiar donde sus palabras eran silenciadas, solo servían para reafirmar su insignificancia a los ojos de aquellos que debieron haberla amado incondicionalmente. Los susurros detrás de su espalda, las miradas condescendientes, el ostracismo social que la envolvía como un velo invisible, todo contribuía a un sentimiento de asfixia. Se sentía atrapada en una jaula de oro, prisionera de las expectativas y los juicios ajenos. La belleza, según los cánones de la corte, era su moneda de cambio, y al no poseerla en la medida deseada, se sentía desvalorizada, un objeto sin propósito. Su espíritu, sin embargo, a pesar de estar herido, nunca se rompió del todo. Una chispa de rebeldía ardía en su interior, alimentada por la injusticia y el anhelo de algo más auténtico. La propuesta de matrimonio de Lord Beaumont, un hombre envejecido y de dudosa reputación, cuya única virtud era su vasta fortuna, fue la gota que colmó el vaso. Su aspecto decrépito, su mirada lasciva y sus modales burdos eran un insulto a su ya maltrecha dignidad. La idea de atarse a un hombre así, solo para complacer las ambiciones de su padre y asegurar una alianza política, era insoportable. Sentía que sería enterrada en vida, un sacrificio en el altar de la conveniencia. Su negativa, un acto de valentía desesperada que le brotó de lo más profundo de su ser, una fuerza que no sabía que poseía, había desatado la ira incontrolable de su padre. El duque Armand, un hombre obsesionado con la reputación y el linaje, la consideró una afrenta imperdonable que amenazaba su posición social. «Insensata, ¿crees que puedes desafiarme? Serás enviada a las colonias, a las tierras salvajes, donde tu falta de gracia no será un estorbo. Allí quizás aprendas el valor de la obediencia y la humildad». Esas palabras, pronunciadas con una crueldad helada que le caló hasta los huesos, resonaron en su mente como una sentencia de muerte. El exilio al Nuevo Mundo, la desposesión de su título y nombre, todo parecía un castigo insoportable. Sentía que su alma se encogía bajo el peso de tanta injusticia, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de liberación comenzaba a gestarse en su interior. La perspectiva de dejar atrás un mundo que la despreciaba, por aterrador que fuera el futuro, contenía una promesa. En lo más profundo de su ser, en un rincón olvidado de su corazón, una pequeña chispa de desafío se encendió, alimentada por la desesperación y la esperanza. Quizás en esas tierras indómitas, lejos de la opresión familiar y los juicios superficiales, podría encontrar una oportunidad para redefinir su propia valía, para forjar un destino diferente, libre de las cadenas de su pasado. La idea, por descabellada que pareciera en su momento, le infundió una tenue esperanza, una pequeña luz en la inmensidad de su oscuridad, la única que la mantuvo a flote. El viaje fue una tortura. Semanas en alta mar, el mareo constante, la soledad abrumadora y el incierto futuro pesando sobre ella como una losa. La humedad salada impregnaba su piel, sus cabellos se enredaban con el viento, y el incesante vaivén del barco la sumía en un estado de letargo y desasosiego, donde cada día se fundía con el anterior. Cada amanecer traía consigo el mismo horizonte interminable de agua, una monotonía marcada por la inmensidad del océano y la ausencia de horizontes conocidos. Los otros pasajeros, en su mayoría hombres rudos y mujeres cansadas, evitaban su presencia, conscientes de su estatus caído, lo que acentuaba aún más su aislamiento. Luego, el desembarco en un puerto primitivo, un lugar ruidoso y caótico, donde los idiomas se mezclaban en un barullo incomprensible y la brusquedad de los marineros contrastaba con la delicadeza de su crianza. El aire denso y húmedo olía a sal y a tierra desconocida. Y después,
el largo y peligroso trayecto en caravana hacia el interior, adentrándose cada vez más en lo desconocido. Los vastos bosques, las imponentes montañas y los ríos caudalosos del nuevo mundo se presentaban ante ella como un lienzo de belleza salvaje y aterradora, un mundo indómito que prometía tanto peligro como libertad. Un contraste brutal con los jardines manicurados y los salones sofocantes de su antigua vida. La caravana avanzaba con cautela, siempre en guardia ante los peligros que acechaban en cada sombra. Animales salvajes, bandas de forajidos y las impredecibles tribus nativas que dominaban esas tierras. Las historias sobre estas últimas, algunas amigables, otras hostiles y feroces, mantenían a todos en vilo, alimentando tanto la curiosidad como el temor en el corazón de Elara, quien, a pesar del miedo, no podía evitar una extraña fascinación por el misterio que la rodeaba. La emboscada en el desfiladero fue un evento caótico y aterrador, que se grabaría para siempre en su memoria con vívidos detalles. Flechas silbando a través del aire, con un sonido sibilante y mortífero, gritos resonando entre las rocas como ecos de desesperación. La lucha desesperada y desigual de los pocos soldados contra un enemigo invisible, que se movía con una velocidad y agilidad asombrosas, apareciendo y desapareciendo entre los árboles. Elara, escondida detrás de una roca, sentía el terror helarle las venas, paralizándola. El sonido de los combates, los quejidos de los heridos y el estruendo de los disparos se mezclaban en una sinfonía de pánico y muerte. Fue entonces cuando lo vio. Un guerrero apache de imponente estatura, con el torso desnudo y el rostro pintado con intrincados símbolos que Elara no comprendía, pero que parecían contar una historia ancestral. Sus ojos oscuros no mostraban ira, ni crueldad, ni intención de daño, solo una curiosidad serena y una calma que contrastaba drásticamente con el caos circundante. Él se acercó a ella lentamente, con un andar que parecía fundirse con la tierra, silencioso y poderoso, como si formara parte del paisaje. En lugar de un golpe o una amenaza, le tendió una mano. No había una palabra, solo un gesto simple y directo, una invitación. Elara, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, en un torbellino de miedo y una incipiente esperanza que se abría paso entre el terror, tomó su mano. Su tacto era firme, cálido, inesperadamente suave, una promesa tácita de protección, una conexión inmediata que la sorprendió. Él la ayudó a levantarse con una fuerza gentil y la guió lejos del caos, hacia un destino desconocido que en ese momento se sentía más como una oportunidad que como una desgracia, una puerta hacia una nueva vida. Su nombre era Kael, como Elara aprendería más tarde, pronunciando el sonido gutural, con una mezcla de respeto y admiración que crecía con cada día. La llevó a su aldea, un lugar oculto y pacífico en lo profundo del bosque, un refugio natural enclavado entre árboles centenarios y arroyos cristalinos, donde la vida transcurría en armonía con la naturaleza. Al principio, Elara se sintió como un pájaro fuera de su jaula, asustada y desorientada por la abrupta inmersión en una cultura tan ajena. Las costumbres de los apaches eran tan diferentes de las suyas, su forma de vida tan ligada a la tierra y a los ciclos naturales, que se sintió una extraña en un mundo nuevo, una intrusa, pero que él no era como los hombres que había conocido en la corte. Él no buscaba la belleza superficial, ni el estatus social, ni la riqueza material. Sus valores eran la fuerza interior, la honestidad brutal en cada palabra y acción, el respeto por la naturaleza, en su estado más puro, y la lealtad inquebrantable a su tribu y a sus principios, a un código de honor que ella desconocía. Kael se convirtió en su protector y guía, su sombra silenciosa pero constante, su maestro en este nuevo y fascinante mundo. Le enseñó a cazar con arco y flecha, una habilidad que jamás pensó dominar, a reconocer las plantas comestibles y medicinales que crecían en el bosque, a leer las señales sutiles de la naturaleza, el cambio del viento, el movimiento de los animales, las estrellas que guiaban su camino en la oscuridad más profunda. Le enseñó a escuchar el viento, a entender el lenguaje de los animales, a sentir la tierra bajo sus pies como una extensión de su propio ser, un vínculo que la anclaba al presente. Elara
que siempre había sido prisionera de su propia inseguridad y de las expectativas de los demás. Comenzó a florecer bajo el cuidado paciente y la atenta guía de Kale. Descubrió una fuerza interior que nunca supo que poseía, una resiliencia que había permanecido dormida bajo las capas de la opresión social y las críticas constantes. Sus manos, antes delicadas y acostumbradas, solo a bordados finos y la lectura de tomos antiguos, se endurecieron con el trabajo diario. Se volvieron hábiles y capaces en nuevas tareas. Su cuerpo, antes frágil y delicado, se volvió ágil y resistente, adaptándose a la vida en la naturaleza, a las largas caminatas y a los rigores del clima. Aprendió a trenzar cestas con juncos y fibras, naturales con una destreza sorprendente, a curtir pieles para vestimenta y refugio con paciencia, a cocinar con los ingredientes que la tierra les ofrecía, sabores y aromas que jamás había probado en los opulentos banquetes de la corte, pero que ahora le resultaban deliciosos y reconfortantes. Y a medida que el tiempo pasaba, la conexión entre Kale y Elara se profundizó, trascendiendo las barreras del idioma y la cultura, volviéndose una unión de almas. No era una conexión basada en palabras elaboradas o gestos románticos grandilocuentes, sino en la comprensión tácita, en el respeto mutuo que crecía con cada día, en la admiración silenciosa por las cualidades del otro, en una intimidad que solo se construye con el tiempo y la confianza. Kale veía en Elara no sus labios finos o su piel sin rubor, sino su espíritu indomable, su capacidad de adaptación asombrosa, su corazón noble que latía con compasión y su alma resiliente, que había soportado tanto dolor sin romperse. Él veía la dignidad que ella misma había olvidado que poseía, una belleza que residía en su interior, en la pureza de su esencia. Una tarde, mientras estaban sentados junto a un arroyo cristalino, el sol poniente tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras, pintando el paisaje con pinceladas divinas, Kale tomó su mano, sus dedos fuertes, entrelazándose con los de ella. Sus ojos oscuros la miraron con una intensidad que le hizo sentir un escalofrío que no era de frío, sino de una emoción profunda, de un amor que la envolvía por completo. «Tú tienes la fuerza del roble y la suavidad del ciervo», le dijo en su lengua nativa, que ella ahora comprendía con fluidez y naturalidad, como si siempre la hubiera hablado. «Tu espíritu brilla más que el sol del mediodía. Tus labios, aunque pequeños, hablan la verdad que muchos en tu mundo no se atreven a escuchar. Son el umbral de un alma honesta y valiente, un reflejo de tu ser interior». Elara sintió un calor en el pecho, una emoción abrumadora que nunca había experimentado, una plenitud que la llenaba por completo. Era la primera vez que alguien la veía de verdad, la primera vez que alguien valoraba su esencia por encima de su apariencia física, la primera vez que se sentía completamente aceptada. Fue entonces cuando Kale, con una delicadeza que la sorprendió por su ternura en un guerrero tan imponente, inclinó su cabeza y besó sus labios. Esos labios finos y pequeños que habían sido el objeto de burlas y desprecios en su vida anterior, fueron tocados por los suyos con una reverencia que Elara nunca olvidaría, un gesto de amor puro. En ese beso, ella no sintió solo el contacto físico, sino la profundidad de su amor, la aceptación incondicional de su ser tal como era, la promesa de una vida diferente, una vida donde la felicidad no era un sueño inalcanzable, sino una realidad palpable y constante. Él veía más allá de la superficie, en lo más profundo de su alma, y eso lo era todo para ella, la confirmación de que había encontrado su lugar en el mundo. En ese momento, Elara supo que había encontrado su hogar, no en un castillo o en una corte llena de falsedades y apariencias, sino en el corazón de un guerrero apache, en la inmensidad de un desierto que ahora se sentía más como un refugio que como un exilio, más como un paraíso que como un castigo. Elara se integró por completo en la tribu. Aprendió los rituales ancestrales, las danzas sagradas que celebraban la vida y la conexión con el Gran Espíritu, las canciones que contaban las historias de su gente a través de las generaciones, aprendiendo la sabiduría de sus ancestros. Su risa, antes contenida y rara, ahora resonaba con libertad y alegría en la aldea, un sonido puro que se mezclaba con las voces de los niños y el murmullo del viento.
Las mujeres de la tribu la veían como una hermana, un miembro más de su gran familia, compartiendo con ella las tareas diarias, los secretos de su saber femenino y las risas bajo el sol. Los niños la adoraban por las historias que les contaba sobre un mundo lejano y desconocido que solo ella conocía, fascinados por sus descripciones de castillos y reyes, aunque su corazón ya no añorara nada de aquello. Kyle y Elara compartían sus días y sus noches, construyendo una vida sencilla pero plena, una existencia cimentada en el respeto mutuo y el amor profundo, que crecía con cada amanecer. La paz que había encontrado en el corazón del desierto era más valiosa que cualquier tesoro que el viejo mundo pudiera ofrecer, una riqueza que no se medía en oro, sino en la plenitud del alma. Cada amanecer traía consigo una nueva lección, una nueva conexión con la tierra y sus criaturas, una nueva oportunidad para aprender y crecer, para abrazar el presente. Aprendió a identificar los cantos de los pájaros que anunciaban la lluvia, a leer las huellas de los animales en el barro, a sentir la inminencia de una tormenta en el cambio sutil de la brisa, una habilidad que la mantenía a salvo y la conectaba aún más con la naturaleza, con el latido mismo de la vida. Su existencia, antes limitada por las paredes de un castillo y las rígidas convenciones sociales, se expandía ahora hasta abarcar la inmensidad del cielo y la tierra, sintiéndose parte de un todo más grande y significativo, libre y sin cadenas. La vida en la aldea era un ciclo constante de trabajo y celebración, una sinfonía de la vida que se desarrollaba al ritmo de la naturaleza. En armonía perfecta, participaba en la recolección de bayas y raíces, en la preparación de las pieles para la vestimenta y los tipis, en la elaboración de medicinas tradicionales a partir de hierbas del bosque, guiada por las mujeres ancianas que compartían su vasto conocimiento con paciencia y sabiduría. Descubrió el profundo respeto que los apaches sentían por todo ser vivo, una filosofía que contrastaba drásticamente con la mentalidad de explotación y dominio que había conocido en Europa, donde la tierra era solo un recurso para ser explotado. No se tomaba más de lo necesario de la tierra, y siempre se agradecía al espíritu de la naturaleza por sus provisiones, en una oración silenciosa o un cántico de gratitud que elevaba el alma. En las noches, alrededor de la hoguera crepitante, escuchaba las historias de los ancianos, leyendas sobre los orígenes de su pueblo, sobre los grandes guerreros y las sabias mujeres que los precedieron, transmitiendo el legado de su historia y su sabiduría a las nuevas generaciones. Se empapaba de su cosmovisión, de su profundo sentido de comunidad y de su inquebrantable conexión con el Gran Espíritu, el creador de todo lo que existía. El aliento de la vida, Kyle, con su presencia serena y su sabiduría innata, continuaba siendo su pilar, el ancla que la mantenía firme en este nuevo mundo. Sus conversaciones, a menudo silenciosas y llenas de significados implícitos en las miradas y los gestos, revelaban la profundidad de su entendimiento mutuo, una conexión que iba más allá de las palabras, un lenguaje de almas. Hablaban de sus sueños para el futuro de la tribu, de sus miedos ante las amenazas externas que podían surgir, de las esperanzas que cada uno albergaba para el bienestar de su gente y para la continuidad de sus tradiciones. Kyle le contaba sobre las tradiciones de su pueblo, sobre la importancia de la hermandad y la lealtad que unía a la tribu, sobre el honor de defender a los suyos hasta el último aliento. Elara, a su vez, le compartía fragmentos de su vida pasada, de la rigidez de las cortes europeas, de la superficialidad de las relaciones que había presenciado, de la falta de autenticidad en un mundo de apariencias y mentiras. A través de estas conversaciones, ambos mundos se encontraban y se entrelazaban, creando un tapiz de experiencias compartidas y de un amor que crecía con cada día que pasaba, sólido y verdadero, inquebrantable. Sin embargo, la sombra del pasado de Elara no tardaría en proyectarse sobre su nueva vida, como una nube de tormenta que se acerca lentamente por el horizonte, trayendo consigo el recuerdo de un mundo que creía haber dejado atrás. Un día, un grupo de exploradores europeos, acompañados por soldados bien armados, llegó a las cercanías de la aldea, irrumpiendo en la tranquilidad de su existencia con su ruidosa presencia. Entre ellos
El rostro altivo y arrogante de Lord Beaumont era inconfundible, envejecido pero con la misma mezquindad en la mirada, un brillo de malicia en sus ojos pequeños. La noticia de que una joven europea vivía entre los apaches había llegado a sus oídos, avivando su rencor y su codicia, esa sed de poder y venganza que lo consumía desde el rechazo. Su objetivo era claro: forzar el matrimonio con Elara, no solo por la fortuna del duque que podría heredar al reclamarla como suya, sino también para recuperar lo que él consideraba una afrenta personal a su honor, el rechazo de una mujer que consideraba inferior y que ahora, según sus retorcidos pensamientos, debía pagar por su osadía. La llegada de los europeos desató la alarma en la aldea. Aunque los apaches eran un pueblo pacífico, eran fieros defensores de su tierra y de su gente, dispuestos a sacrificar sus vidas por su hogar y por los suyos. Kyle, con su sabiduría y liderazgo, preparó a su tribu para el posible conflicto, moviéndose con una calma que infundía seguridad en sus guerreros, una fortaleza silenciosa. Los hombres se armaron con arcos y flechas, con lanzas y hachas de piedra, listos para proteger su hogar y a sus seres queridos, sus rostros pintados con símbolos de guerra y protección. Las mujeres y los niños se refugiaron en los lugares más seguros de la aldea, con una mezcla de miedo y determinación en sus ojos, confiando en la valentía de sus guerreros y en la justicia de su causa. El encuentro fue inevitable. Lord Beaumont, con su escolta armada, se presentó en la entrada de la aldea, exigiendo la entrega de Elara con una arrogancia desmedida, su voz resonando con una prepotencia que pretendía intimidar a los nativos y hacer valer su supuesto derecho. Es una mujer de la nobleza. No puede vivir entre salvajes. Ha sido manipulada, o peor, secuestrada. La reclamamos en nombre del duque Armand y de la civilización, para devolverla a su legítimo lugar, al que pertenece por nacimiento y por ley, bramó con autoridad, su mirada fija en Elara con desprecio. Elara, acompañada por Kyle, se adelantó, su figura erguida y su semblante sereno, una fuerza tranquila emanando de ella. Ya no era la joven frágil y asustada que había abandonado su hogar. La vida en el desierto le había forjado un espíritu inquebrantable y una determinación férrea, una voz propia. No soy prisionera de nadie, Lord Beaumont. Vine aquí por elección, por mi propia voluntad. Mi lugar está con Kyle y con su gente. He encontrado aquí una libertad y una dignidad que jamás conocí en el mundo del que provengo, un mundo de apariencias y mentiras, donde la riqueza valía más que el alma. La sorpresa y el desprecio se dibujaron en el rostro del Lord, que no podía creer la audacia de la mujer que había rechazado. Insolente, has traído deshonor a tu familia y a tu nombre, mezclándote con estos bárbaros. Serás un hazmerreír en todas las cortes de Europa, una deshonra para tu linaje. Sus palabras estaban cargadas de veneno, pero Elara ya no se inmutaba ante ellas. Sus ataques verbales ya no tenían poder sobre su espíritu, que ahora era libre y fuerte. En ese momento Kyle intervino, su voz resonando con una autoridad tranquila pero innegable, su presencia imponiéndose sobre la arrogancia de Lord Beaumont. Ella es nuestra hermana, nuestra hija. Es el corazón de nuestro pueblo. Aquí encontró la dignidad y la paz que le negaron en su mundo. Es nuestra responsabilidad protegerla, como ella nos ha protegido con su presencia y su sabiduría, compartiendo su espíritu noble con nosotros y enseñándonos de su mundo. Las palabras de Kyle, aunque pronunciadas en una lengua extraña para los europeos, transmitían una verdad innegable, una profundidad de sentimiento y un respeto que escapaba a la comprensión superficial y limitada de Lord Beaumont. Lord Beaumont se burló, una sonrisa sardónica en sus labios, incapaz de entender el lazo que unía a Elara con los apaches. «¡Patrañas! No entiendes nada de nuestro mundo salvaje. Ella está bajo mi tutela, y tengo órdenes de llevarla de regreso. Incluso si es por la fuerza, el duque Armand me ha dado pleno poder para actuar, y mi autoridad proviene directamente de la corona». La tensión creció en el aire, palpable y densa. Los apaches se habían posicionado, preparados para la defensa, sus rostros serios y sus ojos fijos en los invasores, dispuestos a defender a Elara con sus vidas, sin dudar.
Clara sabía que debía evitar un derramamiento de sangre, que un enfrentamiento abierto sería desastroso para ambos lados. Había una forma, una audacia que solo una mujer que había encontrado su voz, su poder, y que había estudiado los intrincados laberintos de la ley, podía concebir. «Lord Beaumont», dijo Elara, con una voz clara y fuerte que sorprendió a todos, incluso a Kyle, que la miró con una mezcla de admiración y curiosidad por el giro inesperado que tomaban los acontecimientos. «Existe un tratado entre nuestra nación y las tribus de estas tierras, un tratado que estipula que ningún nativo será despojado de sus tierras sin justa causa y que ningún europeo será forzado a vivir en contra de su voluntad si ha elegido su morada y ha sido aceptado por una tribu». La mención de un tratado causó un murmullo de confusión y susurros de inquietud entre los soldados europeos. Lord Beaumont frunció el ceño, su expresión una mezcla de incredulidad y molestia, incapaz de ocultar su sorpresa. «¿Qué tonterías dices? No hay tal tratado. Estás inventando historias para salvar tu pellejo. Mujer desesperada, una fábula para el consumo de estos salvajes». «Sí lo hay», replicó Elara con firmeza, su voz cobrando más fuerza con cada palabra, como una marea creciente que arrastraba consigo todas las dudas. «Un antiguo documento, firmado hace décadas, que concede derechos a los nativos de esta región y protege a quienes eligen vivir entre ellos. Un tratado que concede un valor legal, significativo a la voluntad individual de aquellos que deciden residir entre los pueblos nativos, estableciendo que su elección debe ser respetada y protegida por la corona, bajo pena de graves sanciones. Conozco su contenido de memoria, porque lo estudié en la biblioteca de mi padre. Curiosa por las historias de estas tierras, aunque a mis padres solo les importara la posición social y sus trivialidades, era un tratado poco conocido, olvidado por muchos en vuestro mundo, archivado y sin importancia aparente, pero su existencia era real y vinculante. Allí se especificaba también que cualquier disputa entre europeos y nativos en relación con un europeo que eligiera vivir entre ellos debía ser resuelta por un juicio público, presidido por un representante de la corona, no por la fuerza armada. Ese documento está en el archivo real, en un cofre sellado en la capital, esperando ser descubierto por la negligencia de los que no le dan importancia. No es una fantasía. Es una ley escrita y firmada por vuestros propios reyes. La mención del archivo real y de un juicio público causó cierta inquietud entre los hombres de Lord Beaumont, quienes se miraban entre sí con incertidumbre. Sabían que si Elara decía la verdad, forzarla a irse podría tener graves consecuencias legales y diplomáticas para ellos y para la corona, exponiéndolos a un escándalo. Podrían enfrentarse a un tribunal en Europa y perder sus rangos, sus fortunas y su honor, todo por la ambición de un solo hombre. Lord Beaumont, sin embargo, no se dio por vencido fácilmente. Su arrogancia era profunda, y su resentimiento hacia Elara, por haberlo rechazado, lo cegaba a la razón y a la prudencia. «Mentiras. Es una artimaña para evitar tu destino. No hay ningún documento que un simple apache pueda poseer y que tenga validez ante la corona de su majestad. Exijo que prueben sus descabelladas afirmaciones de inmediato, o tomaré a esta mujer por la fuerza, como mi derecho me lo permite». Fue entonces cuando Kyle dio un paso adelante, su figura imponente eclipsando la de Elara por un instante, proyectando una sombra de autoridad y determinación. «Ella no miente. Mi gente ha conservado copias de ese tratado. Tenemos pruebas de su existencia y de su validez. Fue firmado por vuestros ancestros y los nuestros, en una época de paz y entendimiento, un pacto sellado con el honor de ambas partes, sangre y juramentos. No es un papel cualquiera. Es un juramento de respeto mutuo, un compromiso que ha sido honrado por nuestro pueblo durante generaciones y que vosotros habéis olvidado». Lo que Kyle no reveló de inmediato fue que el tratado no solo garantizaba la libertad de elección, sino que también contenía una cláusula olvidada y poderosa. Si un miembro de la nobleza europea elegía voluntariamente vivir entre una tribu nativa y juraba lealtad a ella, esa decisión era irrevocable y protegida por la corona.
siempre y cuando la tribu aceptara la responsabilidad de su bienestar y seguridad. Además, esa misma cláusula establecía que, en caso de disputa, la palabra de la persona en cuestión, si era respaldada por la comunidad nativa a la que se había unido, tenía un peso considerable, incluso superior a la de un noble que intentara reclamarla sin un motivo, justo y comprobado por la ley y la verdad. Cael lo sabía porque sus ancestros habían sido parte de las negociaciones originales y habían conservado registros detallados del documento original, transmitiendo su conocimiento de generación en generación a través de la tradición oral y los escritos sagrados. Era un giro inesperado, un twist que Elara no conocía por completo, pero que Cael, con su sabiduría ancestral y su profunda comprensión de la ley y las costumbres de ambos pueblos, había mantenido en secreto como un último recurso, para utilizarlo solo en el momento más oportuno y decisivo, cuando la vida de Elara y la paz de su pueblo estaban en juego. Lord Beaumont, cada vez más irritado y visiblemente nervioso ante la mención de pruebas y tratados, sus músculos tensos y su rostro contorsionado por la frustración, desafió con una voz teñida de desesperación y un tono amenazante: «Muestren esas pruebas, entonces, o se atengan a las consecuencias. No creeré en un simple pergamino de salvajes, sin un sello oficial que lo respalde de verdad. Muéstrenlo». Cael hizo una señal a uno de los ancianos de la tribu, un hombre de rostro curtido y ojos sabios, que se acercó con un rollo de pergamino. Estaba escrito en una lengua que los europeos no comprendían, una combinación de símbolos apaches y una escritura antigua, casi olvidada. Pero los sellos reales estampados en él eran inconfundibles, grabados con la precisión de la realeza y la autoridad de un rey. El pergamino, cuidadosamente guardado en una bolsa de cuero, decorada con intrincados bordados que contaban historias por sí mismos, fue desplegado con reverencia, revelando su antigüedad y autenticidad. Los símbolos apaches se mezclaban armoniosamente con el texto en latín, un testimonio visual y palpable de la unión de dos culturas en un documento legal trascendental. «Este es un testimonio de lo que nuestra gente ha guardado por generaciones», dijo el anciano con voz profunda y serena, su mirada firme y llena de sabiduría ancestral. «El tratado, con el sello de vuestro propio rey, de vuestros ancestros, un juramento que no ha sido roto por nuestra parte, un pacto de honor que ha perdurado en el tiempo y que debe ser respetado». Lord Beaumont estaba acorralado. No podía ignorar el documento, ni el hecho de que sus propios hombres comenzaban a dudar, susurrando entre sí y mirando con inquietud el pergamino, sus rostros reflejando la incertidumbre. El rostro de sus soldados mostraba una mezcla de confusión y cautela, temerosos de las repercusiones de un acto ilegal. La mención del rey y de un tratado real era algo que no podían tomar a la ligera. Las implicaciones de un conflicto armado, sin justificación legal, eran severas y podrían costarles sus cabezas, sus carreras y sus fortunas. Elara, con una calma que desmentía por completo su nerviosismo interior, añadió una última estocada que selló el destino de Lord Beaumont, una declaración que resonó con la fuerza de la verdad. «Además, si mi padre, el duque Armand, me ha repudiado y despojado de mi título, enviándome al destierro como si fuera una carga, ¿con qué derecho me reclama Lord Beaumont? Él no tiene ninguna autoridad sobre mí, ni legal ni moralmente. Soy a los ojos de mi propio mundo una desterrada, y como desterrada, tengo el derecho inalienable de elegir mi propio camino, mi propio hogar, mi propia familia. ¿Acaso su ley no protege la libertad de elección? ¿O solo la impone a aquellos que les conviene, ignorando la voluntad de los demás?» La lógica era irrefutable. Si el duque había renegado de su hija, declarándola indigna de su linaje y despojándola de todo, entonces la pretensión de Lord Beaumont carecía de todo fundamento legal. Sus propios hombres, que hasta entonces habían actuado por una ciega lealtad al duque y a la corona, comenzaron a retirarse, dándose cuenta de que seguir adelante podría llevarlos a un conflicto directo con la corona, una traición a sus juramentos y un deshonor que no estaban dispuestos a afrontar. La reputación del rey estaba en juego,
y ellos no serían los instrumentos de la vergüenza, ni los responsables de un conflicto diplomático. Lord Beaumont, humillado y furioso, con el rostro enrojecido de rabia contenida, y su boca, apretada en una línea fina de impotencia, no tuvo más remedio que retirar a sus hombres. «Esto no ha terminado, Elara. Ya veremos quién ríe al final. La corona no olvidará esta afrenta, y el duque Armand sabrá de tu insolencia y de cómo me has desafiado públicamente», gritó mientras se alejaba, su voz llena de impotencia y rencor, sus amenazas vacías resonando en el aire, perdiéndose en el vasto desierto. Pero Elara sabía que sí había terminado, al menos para ella. La tribu estalló en vítores, sus gritos de alegría resonando en el valle, celebrando la victoria. Habían ganado sin derramamiento de sangre, gracias a la astucia de Elara y la sabiduría de Kael, a la fuerza de la verdad y la ley. La victoria fue un testimonio de su fuerza conjunta, de la unión de dos mundos que se habían encontrado y entrelazado, demostrando que la ley, la dignidad y el amor podían prevalecer sobre la fuerza bruta, la arrogancia y la injusticia. Era una victoria no solo para la tribu, sino para el espíritu de la humanidad, para la libertad y el respeto. En los días que siguieron, la noticia de la valiente, Elara y del tratado olvidado, se extendió por las colonias como un reguero de pólvora, llegando a oídos de comerciantes, exploradores y colonos por igual. La historia de la joven noble que había elegido vivir entre los apaches y que había defendido su libertad con astucia y valentía, se convirtió en una leyenda, contada de boca en boca en los asentamientos más remotos. Los colonos, muchos de ellos cansados de las intrigas y la hipocresía de la nobleza europea, vieron en Elara un símbolo de la verdadera libertad y la autenticidad, una mujer que había encontrado su propio camino y desafiado las convenciones. Los rumores llegaron incluso a la corte del duque Armand y la duquesa Eleanor, distantes y aislados en su torre de marfil, viviendo en su mundo de apariencias. Al enterarse de lo sucedido, sintieron una mezcla de vergüenza y, en el caso del duque, una punzada de arrepentimiento, un reconocimiento tardío de su error y de la gran mujer que había desterrado. Su hija, a quien habían despreciado por su apariencia y su falta de sumisión, había demostrado una fortaleza y una inteligencia que ellos nunca le habían atribuido, superando todas sus expectativas. La ironía de la situación era amarga. La hija que habían desterrado había encontrado honor y respeto en un mundo que ellos consideraban salvaje y bárbaro, mientras que ellos mismos se hundían en la superficialidad de su propia corte, vacíos de verdadero valor y de un propósito real. Pero era tarde. Elara había encontrado su verdadero hogar y su verdadera familia, una que la valoraba por su esencia y no por su estatus o su linaje. Su vida con Kel y la tribu apache era todo lo que ella había anhelado: paz, respeto, amor incondicional y un propósito que iba más allá de las frivolidades de la corte y las ambiciones mundanas. Los años pasaron, tejiendo lazos aún más fuertes entre Elara y su nueva comunidad. Se convirtió en una figura reverenciada, no solo por su conocimiento de las costumbres europeas y su habilidad para negociar con los colonos, en términos de paz y comercio, sino también por su profunda comprensión y amor por la cultura apache que había adoptado como propia. Aprendió a tejer mantas con diseños intrincados que contaban historias de la tribu, a contar historias bajo las estrellas con la misma elocuencia que los ancianos y a curar dolencias con las hierbas que Kael le había enseñado a recolectar, aplicando su conocimiento con compasión y habilidad. Se sentía completa, en paz consigo misma por primera vez en su vida, una sensación que trascendía cualquier título o riqueza material. Kael y Elara construyeron una vida plena y feliz, un matrimonio basado en la igualdad y el profundo respeto. Su amor, que había nacido de la adversidad y el respeto mutuo, se fortaleció con el tiempo, arraigándose profundamente en la tierra y en sus corazones como las raíces de un árbol centenario que resiste todas las tormentas. Tuvieron hijos, 2 varones fuertes y una niña de espíritu libre, que crecieron aprendiendo las costumbres de los apaches, la lengua de sus ancestros europeos y,
sobre todo el valor de la dignidad, la lealtad y el respeto por todas las formas de vida, por cada ser vivo. Sus hijos eran la personificación de la unión de dos culturas, criados con el espíritu libre del desierto y la sabiduría de ambos mundos, capaces de navegar entre ellos con facilidad. La pequeña de ellos en particular heredó la chispa en los ojos de Elara y la serenidad de Kyle, y a menudo Elara la observaba con una profunda gratitud, sabiendo que su hija viviría una vida de libertad y propósito, que a ella le fue negada en su juventud, una vida sin cadenas ni juicios. El legado de Elara y Kyle se extendió más allá de su familia inmediata. Influenciaron a su pueblo, inculcándoles la importancia de la coexistencia pacífica y la comprensión de otras culturas, sin perder su propia identidad ni sus valiosas tradiciones. La sabiduría de Elara sobre el mundo de los blancos y la de Kyle sobre la tierra y sus tradiciones se complementaban, haciendo de su aldea un faro de conocimiento y armonía, un lugar de encuentro y respeto. La aldea Apache, bajo el liderazgo sabio de Kyle y con la guía de Elara, floreció en paz y prosperidad, convirtiéndose en un modelo para otras tribus y para algunos colonos que buscaban la coexistencia. Se convirtió en un refugio para aquellos que buscaban una vida más auténtica, lejos de la corrupción y las pretensiones de las grandes ciudades, y en un ejemplo de coexistencia pacífica entre diferentes culturas, demostrando que era posible vivir en armonía y respeto mutuo. Las historias de Elara y Kyle se transmitían de generación en generación, contadas alrededor de las hogueras, grabadas en los corazones de los que las escuchaban, un testimonio del amor que trasciende las barreras del tiempo y la cultura, de la dignidad que se encuentra en el interior del ser humano y de la verdad que a veces solo puede ser vista por aquellos que miran más allá de la superficie, más allá de los juicios superficiales y las apariencias engañosas. Elara, la que una vez fue considerada sin atractivo, la que fue rechazada y humillada, encontró en los brazos de Kyle no solo un guerrero, sino un alma gemela que la vio con el corazón, con una pureza de intención que la sanó por completo, y en ese abrazo sintió la profundidad de un amor que curó todas las heridas del pasado, sanando cicatrices que creyó que nunca cerrarían, liberándola de todo rencor. Había encontrado la paz en un lugar que nunca imaginó, una tierra salvaje y hermosa, y la verdadera felicidad con un hombre que la amaba por quien era, no por lo que parecía, construyendo un legado de amor, valentía y comprensión entre mundos, una historia que perduraría para siempre en la memoria de su pueblo y en los ecos del desierto. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Comenta abajo qué fue lo que más te emocionó y comparte este mensaje con alguien especial. Gracias por ser parte de este camino.